Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, hoy, al iniciar nuestro curso bíblico Nuevo Testamento, Ñande Yarañe. Añande Yaipucuina, Agoanga, Ñahendúa, lleva Peñande Yarañe, Lucas, Rupibe. El estudio del Evangelio de la propuesta de San Lucas. Lucas divide su Evangelio en tres partecitas muy importantes. El Antiguo Testamento, que sería el tiempo de Dios Padre. El Evangelio de por sí, que es el tiempo del Hijo, y luego Hechos de los Apóstoles, que nos habla del tiempo de la comunidad. Estos tres momentos son esenciales y fundamentales para que entendamos nosotros nuestro camino cristiano, la propuesta que nos hace el teólogo Lucas. Nosotros estamos hablando de Hechos de los Apóstoles en nuestro curso bíblico, capítulo 3. El capítulo 3, del 1 al 10, nos habla del paralítico que es curado, que es sanado por Pedro y Juan, que van al templo. Y luego estamos viendo ahora principalmente desde el versículo 11 hasta el final, que es hasta el 26 de este capítulo 3, que nos habla sobre el segundo discurso que tenemos ya de Pedro. Pendemando a vaina que el primer discurso fue en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, y después que sale Pedro y discursea y que se le adhieren muchos cristianos. Bueno, pero ahora estamos con este segundo discurso y queremos entender en este segundo discurso el cumplimiento. Peñande yaro y cueco anga hoy coma lleva. Hoiko ñande ya esa angua ya esa cuangua ya ya pues peñande rape gahu. Nosotros llegamos hasta el versículo 16, por haber creído, decíamos, en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Este es el capítulo 13, de aquí volvemos a retomar, nosotros decíamos, por haber creído en su nombre. El creer, el adherirse, upeaña importante en la yequami, ya esa mía lleva meternos, yequebe y virebe, va peñan de yara lo y añande amba, va peñan de yara lo me se añande. Ese nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Nombre. El nombre es lo que nos identifica, es decir, ese nombre, ese que nos identifica, que es Dios mismo en síntesis, se lleva. Porque ave o ella cañan de aje, iñan de ina maba veñan de yara. ¿Quién es este Jesús, queridos amigos? Es la identidad de Jesús. Y como identidad de Jesús, cuando nosotros nos adherimos plenamente a esta identidad, nosotros descubrimos la presencia del Dios mismo, ¿verdad?
Y entonces, por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. No podemos entonces nosotros simplemente quedarnos en una suposición, ¿verdad? Sino que ustedes lo ven. Vengo Benjamín, vengo Pepocoin, vengo a bebé ya en este paralítico, vengo y chupé la bella y nadie va a lo ese. Vaya a Cueguri, vengo a y por eso ven y conocen. Pero es a ese quien el Señor lo ha levantado. Entonces nos está dando, queridos amigos, una lección muy importante, pero desde una experiencia bien concreta y bien objetiva. Nave, upea lo icota ajina, la ñande yagueroviano. Upea lo icota ajina ñanendie, la ñande comunidandie, la ñande ñajenduno, beñande yarañe, la ñande yayapono, beñande yaro yerure, ñande ñañe piano, aye vaya en ave, ñande yara. Reimema orendieco anga, entero vetearo yo ayuma veijaro ñemoima veinendie. Es decir, está llamando a esa conversión. ¿A quién? Y a los judíos, Este es un llamado directo y concreto. O yo ayujanguay, que llevo ñemoijanguay, ondivepa. Anila, cada uno oiko la iñacane, cada uno oiko o preicagua, ina, cualquier. No. Vamos a poner y vamos a unificar cuál es el mensaje verdaderamente y la propuesta del Señor para nosotros. Y fíjense, queridos hermanos, de estos acontecimientos, más de 2000 años que han pasado de esto. Y sin embargo, hoy en día hay muchos que todavía se van a las sectas, prefieren sus intereses. Entonces esto es un egoísmo tremendo, ¿verdad? Porque el sectario quiere decirlo el encerrarse en sí mismo. Va contra lo católico, el catholicus, ¿verdad? Que quiere decir universal, el que se abre a todos, a los hermanos. Normalmente el sectario, ¿qué es lo que hace? Y solamente se fija, Auguero Pucaya lleva Jesús, 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 Señor, 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 pea, lleva. Pero recordemos que el gritar, el decir Señor como centro de nuestra vida y de nuestra experiencia religiosa, siempre nos lleva a lo que dice el mismo Evangelio de Lucas, ¿verdad? El primer mandamiento es amar a Dios, pero dice Jesús mismo complementa, dice, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haupeare, haupebe, dereñe piata, haupebe ndere shakata hare, moita lleva pendere coeu y vendere aita, de la pisare, de Dios y el hermano, las dos piernas, ¿verdad? Y esto es lo que está queriendo decir aquí. No podemos encerrarnos. Lo que ustedes ven en el hermano, ese mismo que conoce, que se ha levantado, pero por la fuerza de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Francisco se reunió con una de las familias más ricas y numerosas de Portugal, los Guimarães de Melo. Es la familia que heredó el trabajo del emprendedor José Manuel de Melo, fallecido en el 2009. La fe en Jesús los trajo aquí y los hizo llegar juntos. Y es lindo ver una familia unida, una familia fortificada por el don de la fe. El Papa les pidió que reflexionen sobre el Salmo 133, que expresa el significado de la unión y de sus frutos, la armonía. Numerosa y unida. En su última audiencia general, el Papa Francisco condenó el asesinato con un coche bomba de Daria Dugina. Era la hija de Alexander Dugin, un filósofo ruso y colaborador de Putin, con un discurso nacionalista muy fuerte y conexiones con movimientos ultra en Europa. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia e nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo, la pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza
volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. Uno de los primeros en protestar fueron Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, y Andriy Yurash, embajador de Ucrania ante la Santa Sede. A través de un tuit, el embajador dijo que el discurso del Papa fue decepcionante y que no se puede meter en la misma categoría al agresor y a la víctima. Además, Andriy Yurash sostiene que Daria Dugina no era tan inocente y la califica como una ideóloga del imperialismo ruso. Desmiente la implicación de Ucrania en su asesinato y acusa a Rusia de matar a Daria Dugina para fabricar una mártir y culpar a los ucranianos. Por su parte, Vladimir Putin asigna la teoría del atentado a espías ucranianos, aunque de momento nadie ha reivindicado este asesinato que dificulta aún más la paz entre los dos países. En el aula Pablo VI, el Papa se reunió con 2.500 jóvenes monaguillos que peregrinaban desde Francia y les llamó a ser testigos de su fe ante los demás. Avete scelto di essere ministranti e vorrei ringraziarvi di cuore per gli sforzi, a volte le rinunce che accettate per dedicarvi a questo impegno di ministranti, mentre molti altri vostri amici preferiscono dormire la domenica mattina o fare sport. Non vergognarti di servire l'altare anche se sei solo, anche se stai crescendo. È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell'Eucaristia. El Papa también animó al grupo a crear amistades reales en lugar de virtuales y a permanecer cerca de sus familias. Los jóvenes peregrinos procedentes de las 51 diócesis francesas visitaron algunos de los principales lugares de Roma antes de regresar a sus hogares. El proceso sinodal avanza. Las conferencias episcopales de todo el mundo han enviado resúmenes de sus trabajos al Vaticano para cerrar la fase inicial. En los procesos sinodales nacionales se han debatido temas como el matrimonio homosexual en la Iglesia y la ordenación de mujeres. Para evitar malentendidos, el relator general del sínodo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, recordó que el sínodo no es un debate para revisar y cambiar doctrinas. Lo importante en este proceso no es un cambio de doctrina, sino escuchar a todos, escuchar también el sufrimiento de la gente. Y no se trata de promover la escucha para cambiar la doctrina, sino de un cambio de actitud, que seamos una iglesia en la que todos se sientan como en casa. El cardenal señala que se han celebrado cientos de miles de reuniones sinodales en las diócesis de todo el mundo. Se han presentado al Vaticano más de 100 informes de 114 conferencias episcopales. Para la hermana Nathalie Berquart, la primera mujer que ocupa un puesto con derecho a voto en un sínodo, destacó lo mucho que impresionan los informes de países en crisis. Leer las síntesis de países como Nicaragua, Ucrania, Haití, Myanmar, Líbano, República Centroafricana, y por desgracia podría nombrar muchos otros países que viven en crisis y descubrir las historias de las iniciativas que han puesto en marcha para la consulta sinodal a pesar de sus complicadas condiciones. Después de analizar estos informes, el Vaticano publicará un documento para guiar los próximos pasos del sínodo, la fase continental, en la que las conferencias episcopales de cada continente trabajarán juntas para evaluar los puntos clave que abordarán durante el sínodo de obispos que se celebrará en Roma en octubre de 2023. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet.
Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, es decir, Hechos de los Apóstoles, que nos lleva hacia una reflexión de la comunidad. Entender lo que significa la comunidad, concentrarnos en la comunidad, fortalecernos desde la comunidad. En este versículo 16, por haber creído en su nombre, ese mismo ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Es la que lo ha curado completamente. Esta fe que proviene de Él. Queridos amigos, es tan importante, ¿verdad? Porque esta fe que proviene de Él quiere decir esta adhesión total al Señor. Eso es lo que nos cura al final. Eso es lo que nos cura. Quiere decir que ñandé, la nañaimeno y na peñande yarandie, reivo y la yajecata reivo y la yaeta la ñandé cristiano o lo que sea, te la ñandé ñeme pona. Porque tu shañan de yaputa. A ver, coge y pona ñandé. Que por haber creído en su nombre, y creer no quiere decir una cuestión teórica, se agüerobian de repetir. Recuerden que por eso el Evangelio después habla y dice, no es todo aquel que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. No quiere decir eso, sino que creer quiere decir adherirse. Adherirse quiere decir entonces entonces si yo soy cristiano, si yo soy confirmado, si yo soy practicante en la vida cristiana, evidentemente que después entonces tengo que ponerme en esta actitud de vida cristiana en el servicio, ¿verdad?, a los demás. Ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Ese, el que nos devuelve la fuerza, en la medida en que nosotros nos adherimos a sus principios y valores. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. El 17 dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes actuaron con ignorancia, lo mismo que sus jefes. Ahora bien, 17, consecuencia. Ahora bien, esta es la verdadera teología. Upeala seamos UABM a EBM, pero hermanos, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia. Ave, oye, entonces PTI, y le ponen va porque es la ignorancia, pero al mismo tiempo eso les quita también de una responsabilidad demasiado fuerte. Pero la tabla, ella como eran ahí, ñande yucatá, pero ñande boico así con la gente. Ñande boico así, la tabla, la ignorancia, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que formarnos, tenemos que saber, tenemos que conocer, porque es lo mismo que está pasando con ellos. Imagínense, al autor de la vida tenemos que entregarlo, tenemos que matarlo, crucificarlo, porque por ignorancia. Y es lo que nosotros hoy también muchas veces, ¿verdad?, vemos suceder en nuestra sociedad. Por ignorancia, por falta. Mi pueblo carece de conocimiento. Mi pueblo carece de conocimiento. Aupehare con la ñande yaguereco con ñande yarañe llevega tu hanguancha la ñañamindu umi behuecatube ñajendu ñande yarañe para la ñande, y sobre todo explicar bien, ¿verdad? Porque estaba ahí la cualquier hora y pero vi hoy coagüero sapucaína hoy coagüey.
Y si es que nosotros no nos movemos y si nosotros, queridos hermanos, no hacemos las cosas bien y en serio y nos dejamos llevar por estos falsos farsantes verdaderamente de la palabra de Dios, que lo único que están haciendo es destruir más bien la comunidad, ¿verdad? Y destruir al hombre, ¿verdad? Porque vuelve fanáticos, y cuando nosotros nos volvemos fanáticos y no tenemos un poquitito, una mínima para reflexionar, ciertamente que después lo único que hacemos es dividir a la gente, dividir, en vez de acercarnos, de unirnos. Quiero que todos sean uno, como yo y tu Padre somos uno. Entonces por eso dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia. A veces, y por ahí el autor sagrado les cuenta y les dice, le enfrenta y le dice, allá, pende tabu, haupea la oye ya inagoa, pende tabu vive, haupeare. Lo mismo que su jefe también, porque como un ciego puede guiar a otro ciego, la pendeje oye lleva, y tabu vive, doy cuay va para los yapos. No ñamindu uponai o patinai lleva. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, ¿verdad? Entrar, saber, conocer, entender qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y en qué consiste esta verdadera adhesión y este verdadero seguimiento de Jesucristo. Porque si no, queridos hermanos, entonces lo único que estamos haciendo es dividir en lugar de unir, en lugar de hacer puentes que unen. Lo que estamos haciendo es dinamitando, explotando y dividiendo el propio corazón del hermano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas
y también con aquellos que necesitan. ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso, porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad?, del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse
buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Qué interesante, qué bueno, queridos hermanos, lo que nos ofrece la palabra de Dios. La palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. La palabra de Dios que siempre nos regala lo esencial y lo fundamental en la vida cristiana. Nosotros estamos reflexionando este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 17. Habíamos concluido recién. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia. Y en esta cuestión de la ignorancia, porque lo mismo que sus jefes, sino que también los mismos que están al frente de ustedes. Entonces, por eso tenemos que tener criterios, tenemos que tener elementos que nos ayuden a apuntar hacia lo esencial, lo que es y lo que define a Dios mismo. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Este versículo 18 es interesantísimo, ¿verdad? Porque aquí de nuevo hay otro aseverativo, el pero, ¿verdad? A ver, pero, todo esto que pasó, pero, de esta manera Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Es decir, aquí en esta síntesis nos está diciendo, Peñande yara he imaba cueñandebe na ave hoy coma gato na ave ha epona me ha pendu pona gena ani que na pecoche pedivaga de aquí para allá porque un mía hoy coma que co añande yo que cuerande co añande la pisa cuerande la ndo yesha kwai how pepe doña mindu upona y kwai hay baja ben vaya po how me y kwai ñande yara. Lo crucificaron, lo mataron, lo hicieron desaparecer y al mismo tiempo no fueron capaces ni de mirar ni de aceptar esa salvación que Dios estaba trayendo por medio de él. Entonces dice aquí con este pero, así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas. Bueno, entonces más o menos un poco de la decibel. Con ambas hoy cotamante lleva la ñande da yayesape aino pero con la dice ñande hina con ambas hoy cotamante dentro de una historia de la salvación la ñande na ñahendu y nos anda yayesaino va peñante yara lo ñande. Y en la profecía que dice que el Mesías, que su Mesías debía padecer. Esto lo tiene muy claro, ¿verdad? Pedro aquí en este segundo discurso. Pero también nosotros recordemos que en este discurso que Pedro está haciendo, sabemos que es todo un discurso de la comunidad, donde ellos saben muy bien, ¿verdad?, de que Dios había cumplido ya lo prometido que había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías debía padecer. Es decir, parte esencial de la vida del cristiano será siempre la lucha contra el mal. La lucha para vencer todo aquello que nos separa y nos aleja de Dios. Y entonces por eso está diciendo, el Mesías debía padecer. El padecimiento es parte de nuestra esencia. El padecimiento es parte de nuestra limitación. Esto lo encontramos también ya en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, diciéndonos, y bueno, somos limitados. Y así como somos limitados, lo importante es que en esa limitación encontremos el camino y que tu angüella la lleve pues cuija ya popona lleva peñan de llana o yeruremia de eina. En el versículo 19, por tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados.
hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Queridos amigos, este es otro elemento muy importante, es otro elemento fundamental, porque el hecho de hacer penitencia, el hecho de convertirnos, quiere decir que nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos asumiendo un camino verdadero de purificación. Este va a ser el camino que nos va a llevar a la realización. Y eso es lo que dijimos ya durante todo nuestro discurso en nuestra historia de salvación. Porque este accionar, hacer penitencia, ¿qué clase de penitencia? ¿En qué consiste esta penitencia? Quiere decir en el dominar las pasiones, ¿verdad? En el dominar nuestra forma de ser o los elementos negativos que pueden aflorar en nosotros. No, sino que aquí es una lucha frontal, como decimos, al pecado. El pecado es todo aquello que nosotros asumimos y decimos no. En síntesis, eso es lo que estamos diciendo. Tal vez no lo hacemos tan conscientemente, aunque hay muchos que incluso lo hacen muy conscientemente. Como hay otros, ¿verdad?, que simplemente lo sienten y lo viven, ¿verdad? Y luego, poco a poco, como es tanto lo que pensamos y estamos maquineando, después entonces sucede eso también en nuestra vida. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita.
Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, y nos ayuda a reflexionar y a encaminar nuestra jornada, nuestra vida. Hoy leemos con la Iglesia 1 Corintios, capítulo 3, del 18 al 23. Leitmotiv, ustedes son de Cristo, nos dice el Señor hoy, el mensaje de salvación. Hermanos, que nadie se engañe. Si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo. Cristo es de Dios. Queridos amigos, esto es lo que la palabra del Señor hoy nos invita. Nos dice que nosotros verdaderamente pertenecemos al Señor. Para poder hacer este camino juntos de lo que el Señor nos ofrece. Este tema de Peñande Yara, o en cual Eñande, o me Eñande, Jañandere no Iñe, porque esta vez Eñande, Eñandere Saray, allá y Pucuyo ahí na Peñandera P. Y por eso el Señor nos vuelve a decir, atención, el que se cree sabio, porque normalmente, queridos hermanos, queridos amigos, el que se cree sabio está respondiendo a aquel pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y varias veces también con los profetas, el que se cree arrogante porque él se cree sabio. Y esta es una actitud que tal vez es muy inconsciente en nosotros, y hoy la palabra de Dios por eso nos está llamando y nos está diciendo humildad. Dice obedecer. Shema Israel significa obediencia a Dios, obediencia a sus preceptos y sobre todo obediencia a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia vida, con las cualidades y riquezas que el Señor puso en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá.
y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología de San Lucas. Y estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, versículo 19, que dice, por tanto, ¿verdad? Hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Un llamado a la conversión a través de la penitencia y la conversión. La conversión a través de la penitencia. La penitencia es parte de ese esfuerzo humano. ¿Por qué? No es que de por sí esa penitencia lo que te va a perdonar, ¿verdad? Sino que esa penitencia es esa predisposición. Es decir, me pongo con una actitud de reconocimiento y decir, Señor, shepeyan digatui aikoeo, shepeyan digatui a continuar la sherekoebe. She amañapona, she ayeyagua, she aikoteña de yara. Necesito que me des esa gracia. El Señor les concederá el tiempo de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Ahora, por lo tanto, es el Señor el que les concederá el tiempo de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Ojalá que entendamos esto, ¿verdad? El hecho de que nos envía a Jesús. Tal vez nosotros estamos empezando ya directamente a pensar, ¿verdad? Un Jesús de nuevo histórico, un Jesús caminando en nuestras calles al lado nuestro. Sin embargo, Él enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Es ese Jesús que ha resucitado. El Jesús de la gloria que está en nuestro ser, que está en nuestro corazón, que está en medio de nosotros. Upeain. Upeala en Bogotá, en la terapia la uma oigat, hoima oila ñande butem. Y ese es el que nos tiene que cambiar, nos tiene que fortalecer. Él debe permanecer en el cielo universal
que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. El permanecer en el cielo. También, como nosotros sabemos dentro de la teología de Lucas, es muy importante. Un Dios que ha resucitado y que ahora permanece en el cielo. Para nosotros significa que ahora, mientras Él permanece en el cielo, somos nosotros quienes tenemos que luchar. Lucas está requete convencido de eso. Nosotros ya habíamos conversado bastante. Ya hemos oído ya hemos getano, lleva peñan de yara o yupija o bañan de ya o ágape, ¿verdad? La ascensión de Jesús por propia fuerza, ¿verdad? Asciende al cielo. Pero tiene una misión específica, la teología de Lucas, decíamos, que vuelve a retomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11, ¿verdad? Así como habíamos leído también en San Lucas, ¿verdad? San Lucas, que nos había presentado en el último capítulo, el capítulo 24, en el que la ascensión también nos está diciendo directamente que esa ascensión de que Jesús va al cielo es para que nosotros entendamos que el tiempo es nuestro, el tiempo es de la comunidad. Bueno, Jesús dice, esto es en San Lucas, entonces el capítulo 24, dijimos, nosotros tenemos la ascensión de Jesús, versículo 50, Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos. Se separó. Bueno, primera cosita, el hecho de separarse de ellos. Fue llevado al cielo. Ojoma, opitama. Hijo de Dios. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Alabando a Dios. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que desde aquí, cuando está pidiendo la penitencia, hagan penitencia, conviértanse para que sus pecados sean perdonados, el Señor les concederá el tiempo de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo, el Señor Dios resucitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. Bien, queridos amigos, esto sigue y vamos a seguir reflexionando sobre esta teología maravillosa de Hechos de los Apóstoles. Ñande yara lleva, oyupi, ojo, cojan, ñande peaite, peyapoana, petem yapobea. Pepe y pusinoana pende yo que cuera pepe mojasana pende po. Penderoga pupe pende netame, pemba apojave, pende yo que cuera ni antero eteandi. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor por el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.